Jesús demostró cómo amar a las personas, de qué manera amar a las personas. Y en el tiempo que Jesús apareció como el mensajero del Señor, estaban los fariseos, los seduceos, los maestros de la ley, que se ocupaban de estar en los templos reunidos. Y cuando Jesús vio que ellos tenían un culto rutinario, Jesús no quiso estar en esos templos, y Jesús mejor se fue a las calles para poder ir a donde estaban los enfermos y a donde estaba la necesidad. Porque a Jesús, cuando usted estudia la vida de Jesús, siempre lo encuentra o en el monte o con sus discípulos. Pero las mayores escenas y presentaciones de Jesús en la Escritura lo vemos reunido con las personas que tenían necesidad. Así que Jesús, cuando vio que estos fariseos, seduceos y maestros de la ley se metían en sus sinagogas para únicamente hacer presencia y hacer largas oraciones, Jesús se fue con las otras personas y no se unió a los fariseos, sino que es impresionante ver que Jesús, para llamar a sus discípulos, lo que hizo el Señor es que no llamó a gente ni siquiera que estaba en los templos, sino que estaba en sus quehaceres diarios, en sus labores cotidianos. Y desde allí Jesús los llamó sin importarle quiénes eran esas personas, sin importarle la forma de pensar de ellos, sin importarle quiénes fueran estas personas. Jesús ama a las personas. Y yo quiero decirte que Jesús ya te amó desde el principio, y Jesús te va a seguir amando hasta el final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el amor de Jesús? Lucas capítulo 15 versículo 1 y 2 expresa que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Jesús dice que pasa por un lugar y de pronto ve a Mateo. En otros evangelios que presenta esta misma historia, dice que era Leví. Pareciera ser, y no quiero profundizar en eso, pero posiblemente este hombre Mateo pertenecía a la tribu de Leví, y era alguien que había, hermano, de alguna manera ya se había ido para trabajar con los romanos y pertenecer en un trabajo, hermano, muy, como le dijera, muy señalado por los judíos. Los judíos, alguien que miraban trabajando en los tributos y cobrando impuestos en ese entonces, cuando el imperio romano estaba, para los judíos esas personas eran despreciables, porque de alguna forma estas personas siempre eran ladrones. Y lamentablemente hasta el día de hoy tenemos a personas, y sobre todo en nuestros países, que son los que se encargan, ¿verdad?, de las leyes, que son los que están en gobierno y que se aprovechan de las personas que tienen negocios para quitarles más de los impuestos. Y gracias a Dios estamos en un país, ¿verdad?, que se respetan muchas leyes, aunque no todas. Pero en ese entonces, hermano, cuando Jesús vio y llamó a este hombre, dice la Biblia que era un recaudador de impuestos. Su nombre era Mateo. Y el versículo 9 dice que Jesús se fue de allí, y cuando lo vio, siempre Jesús, esta expresión ver es muy similar a cuando la Biblia dice que amó. Siempre él, cuando miraba a alguien, las expresiones de Jesús era para amar a ese alguien y para atraerlo con misericordia y con gracia y compasión, para que ellos reconocieran su pecado y entonces engendrar la vida de Dios en esas personas. Y lo vio, dice la Biblia, y le dijo: sígueme, Mateo. Y entonces este hombre se levantó
y lo siguió a Jesús. Yo no sé si tal vez tenía desordenado su escritorio donde estaba cobrando los impuestos. Yo no sé, hermano, qué dijeron los compañeros de trabajo que estaban allí. Pero lo que sí yo sé es que cuando Jesús le llama a una persona, la palabra de Jesús es tan impactante y tan poderosa que desde ese momento empieza a hacer algo extraordinario en las personas. Por eso es que debemos oír la palabra de Dios para cambiar vidas. Cuando dicen la palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas. Aleluya. ¿Quién era este hombre, Mateo? Pues era un publicano y recaudador de impuestos, y era una posición muy detestable en el imperio romano, porque le decía el imperio romano a estas personas que cobraban los impuestos que ellos podían cobrar lo que ellos quisieran. Solo el imperio romano se quedaba con una cuota. Por ejemplo, si alguien tenía un negocio de una barbería o de una florería, el imperio romano le decía: pues tienes que pagar o tienes que cobrar $1,000, qué sé yo, al año. Y si a ellos se les antojaba, a estos hombres podían cobrar 3,000 y 4,000, y el resto les quedaba a ellos. Por eso es que este hombre tenía dinero, pero el dinero que había hecho lo había hecho de mala forma. Y hay personas que trabajan de esa manera, ¿verdad? Tratando de enriquecerse, y el amor al dinero es una de las raíces peores en el ser humano, que los lleva a estar cautivos, ¿verdad?, de ese Dios que gobierna este mundo. Y cuando hablamos de este hombre, hermanos amados, en Mateo, Jesús, hermano, fue a la fiesta porque él se levantó. Mateo se levanta cuando siente el impacto de la palabra que Jesús le dirigió para que lo siguiera. Y note que este hombre era un gran pecador y sus amigos eran grandes pecadores. Por eso es que los fariseos se quedaron con los ojos abiertos y preguntaron a los discípulos por qué Jesús comía con publicanos y con pecadores. Y entonces los discípulos le fueron, me imagino, a preguntar al Señor, ¿verdad? Y el Señor oyó, el Señor se dio cuenta, y es donde Él trae la instrucción y les dice: quiero darles una lección muy grande, que yo he venido a llamar a pecadores y no a justos. Yo he venido para sanar a los enfermos, y yo he venido para proclamar el evangelio de Dios. Alabado sea Jesús. Oh, aleluya. Pero Mateo, cuando yo estaba viendo esta figura en la escritura, podía pensar que Mateo, en el momento que se levanta de su escritorio y se va a preparar una fiesta, oiga esto, posiblemente o seguramente él fue y pasó a una licor y agarró las cervezas, agarró mucho vino, agarró lo que a él le gustaba tomar y a sus amigos, y posiblemente algunos cigarrillos para la fiesta. Y lógicamente nunca había oído Mateo de Miel San Marcos para llevar música cristiana, porque ni siquiera la conocía. Pero de plano puso música rock and roll, o un bolero, o una ranchera. Yo no sé qué música puso, pero él no tenía todavía el ambiente musical de la adoración a Dios. Él solo conocía el mundo, y Jesús se va a meter ahí. Y esto es lo que me impacta, porque ustedes se han de recordar que también el primer milagro que hizo Jesús lo hizo en un lugar donde había demasiado vino y donde habían borrachos. Porque Jesús llega a donde tú no quieres llegar. Jesús toca a las personas que nadie las quiere tocar. Por eso es que la religión todavía hoy en día, ustedes se recuerdan que en la ley de Moisés estaba la ley para los leprosos,
y los leprosos no se podían acercar al templo, no se podían acercar a las personas, porque para ellos era inmundo y ellos mismos tenían que gritar donde pasaban: aquí va un inmundo, imagínese usted. Pero Jesús tocaba a los inmundos y les hablaba a los hombres para que vinieran a la salvación. Alabado sea Jesús. Solo Él se merece la gloria, porque nadie es como Jesús, nuestro amado y Salvador. Aleluya. Y le dijo: sígueme. Los fariseos miraban a los recaudadores de impuestos en la mesa y se horrorizaban que Jesús podía comer con ellos. Y esto es impresionante poderlo ver en la escritura y en la forma de pensar del Señor, cómo atraer a las personas. Déjeme decirle que la manera de atraer a las personas es ir y desde el lugar de donde están hablarles del evangelio. La Biblia dice que no nos hagamos a ellos, pero que nosotros los hagamos para el evangelio del reino de Dios. Por eso es que dice la Biblia también que el que gana almas es sabio. Yo no sé cuántos tendrás en tu lista, porque depende cuántos tengas en tu lista de las personas que has ganado. A ese nivel está tu sabiduría. Alabado sea Dios. Porque el más sabio de sabios no dijo yo vine a orar a la tierra, no dijo vine a ayunar a la tierra, él no dijo vine a comprar posesiones. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Oh, gloria a Dios. Así que imaginémonos también el pensamiento de los discípulos que estaban a la mesa. Y los discípulos estaban allí y posiblemente se horrorizaban. Pensemos que ellos estaban felices cuando Jesús llamó a Lucas, que era un médico, y dijeron: wow, nos vamos a codear con los de high class, ¿verdad? Nos vamos a codear con los que tienen una profesión y son estudiosos. Pero yo creo que no se sintieron muy cómodos que Jesús fuera a llamar a uno de los hombres más pecadores de esa ciudad. Alabado sea Dios. Y yo creo que ellos dijeron: bueno, está bien que Jesús llame a los que trabajan en jardinería. Está bien porque ganan su labor diaria y les pagan de acuerdo a su trabajo. Y su remuneración es buena porque lo hacen de una manera justa. Pero recaudadores de impuestos, guay. ¿Por qué Jesús fue así? Le pregunto, ¿usted es y se parece ya un poco a Jesús, que usted puede convivir con las personas para poder inducir a estas personas al evangelio? Oh, gloria a Dios. Porque la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y tenemos que romper las paredes, y tiene que venir un rompimiento a la mente de las personas para que no sean religiosas. Es que el diablo se pone enojado cuando queremos romper la religión, y los pastores también se ponen a veces enojados. En una ocasión tenía un lorito el pastor, y ese día le dijo: le voy a dar lugar a que predique el lorito. Y entonces el lorito estaba enfrente ante las personas, y el pastor lo tenía bien amaestrado que predicara un mensaje de la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, estaba ahí el lorito, pero el lorito no se atrevía, no sé, tenía temor, tenía miedo, pero no de la gente, sino del predicador, porque lo que ocasionó es un enojo cuando él no quería predicar y le dijo: predica, y no le hacía caso. Así que le pega en la cabeza al lorito y le dice: bueno, si no predicas te daré una más. Y entonces él dice: el diablo ya está enojado. Y el diablo se enoja cuando nosotros queremos romper la religiosidad, porque tiene que ser destruida la religiosidad para que el reino de Dios avance. Tienen que haber mentalidades nuevas como las de Jesús para romper las mentalidades viejas de los fariseos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Déjeme decirle que el Señor Jesucristo era tan especial que comenzó a platicar con ellos en la mesa. Tal vez en medio de un ambiente hostil. Pensemos la conversación de los amigos también de Mateo. Posiblemente estaban diciendo ya entre tragos y entre bromas, oye Mateo, ¿te acordás de aquella viejita que tenía tal negocio y tú le robaste todos sus bienes y luego fuiste a comprar aquel campo en tal lugar? Ah, sí, y yo también te voy a sacar los trapitos al sol, ¿te recuerdas? También cuando llegó aquel hombre y tú le pasaste o te pasaron debajo de la mesa unos cuantos dólares y tú los tomaste, así que estamos mano a mano porque somos ladrones los dos. Y Jesús estaba en medio de ese ambiente. Entonces lo que yo quiero que ustedes aprendan conmigo es que de alguna manera Jesús, cuando llega y llama a las personas, las llama de donde están. Son pecadores, alejados de Dios, no importa. La Biblia dice que Jesús, en una expresión del Señor, Él dijo que estarán en el reino de Dios y que irán adelante las prostitutas. Oh my goodness, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, que es capaz de abrazar a las prostitutas, este cariño divino, que es capaz de abrazar a los borrachitos y a los que están tirados. Qué maravilloso es el amor de Jesús. Por eso es que Jesús les contesta: no son los sanos los que necesitan médico, sino que son los enfermos. Pero vayan y aprendan esa lección, que ustedes también tienen que ser misericordiosos. Y esta es la lección: más que tu sacrificio, más que cualquier cosa que hagas, Dios quiere que tengas un corazón generoso y un corazón lleno de amor y de compasión con las personas. Jesús nunca se dejó amedrentar por la religión y por los fariseos. Y pensemos que cuando Jesús, hermanos amados, Él hubiera estado también en el templo vestido de blanco. Yo creo que Jesús no andaba ni vestido de blanco como lo pintan la religión en las comedias y en algunas pinturas que hacen de Jesús. No creo que andaba de blanco. Es más, su pelo era largo. Ahora le dicen a la gente pues muchas cosas para que pertenezcas a la iglesia. No tienes que usar pantalón, no tienes que usar aretes, no tienes que usar esto y lo otro. Pero Jesús no pidió eso de la gente. Lo que Jesús pidió es: sígueme y te haré pescador de hombres. Todos los que estamos aquí tenemos una encomienda. Dios no te llamó para que seas un sastre en el evangelio. Dios no te llamó para que seas un juez en el evangelio. Dios no te llamó para que seas ni siquiera y es algo curioso que a Jesús lo vemos orando, pero sobre todo lo vemos hablando del evangelio. Yo sé que este mensaje va a estar un poquito callado, pero ya al final vamos a estar alegres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, a la mayoría de cristianos o la mayoría de cristianos hoy en día viven en una madriguera. Nuestros hermanos, convivimos con ellos. Si hacemos una fiesta, invitamos solo a los hermanos. Yo quiero que usted rompa esa tradición y pueda usted salir e ir a invitar a personas que nunca se les ha invitado. A esa comadre que cuando te convertiste a Cristo la dejaste a un lado, pues ve a llamarle a la comadre y comadréale ahora el evangelio de Cristo. Y así tienes que ser una persona transmisora del evangelio.
Oh, cuando dicen gloria a Dios. Yo sé que Casa de Gracia viene un despertamiento poderoso y glorioso sobre esta iglesia, porque nos vamos a levantar a hablar del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero déjeme decirle que establecer el reino de Dios en las personas y compartirles el evangelio se requiere de personas, se requiere de hermanos que establezcan relaciones con las personas. Por eso es que usted tiene y yo tengo que hacer relaciones con los de afuera. Jesús siempre andaba con los de afuera. Jesús siempre iba a poderle llamar la atención a los de afuera. ¿Se recuerdan que Jesús dijo: ustedes serán mis testigos? Y de eso lo vamos a hablar por la tarde un poquito. Lo que se destaca aquí no es el sacrificio que hizo Mateo de dejar las cosas que tuvo que dejar, sino lo que se ve aquí en esto es que Jesús tomó tiempo para poder ir y hablarle a ese hombre. Él hubiera podido, hermano, estar en medio de 1000 personas y reunirlas a todas y sanarles de todas sus enfermedades en ese momento, pero Jesús era de un carácter en donde miraba a las personas de una a una. Por eso es que el Señor dice: conté las ovejas y solo habían 99 ovejas. Por eso es que Él es un Dios que está en todo lugar, pero es un Dios que se personaliza, que es tu amigo, que es tu acompañante, que Él está para ayudarte, que Él está para extender la mano sobre ti, porque Dios es un Dios individual y es un Dios personal. Por eso es que llegó con Mateo para decirle: me interesas tú. Por eso es que llegó a ti directamente para decirte: me interesas tú. Tal vez no llamó a toda tu familia de una sola vez, sino que fue llamando de uno a uno, poniendo los ojos de uno a uno. Así es que si tu familia no ha llegado, ha puesto ya la mirada desde antes en ese hombre que no ha sido cristiano, pero se va a convertir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: nosotros somos la luz del mundo. No dice que alumbremos a los hermanos. Nosotros nos pasamos alumbrando con teología a los hermanos, pero la Biblia dice: somos nosotros luz en medio de las tinieblas. El mundo cada día será más tenebroso. El mundo estará más inestable cada día. El mundo tendrá más necesidades económicas cada día. El mundo tendrá más asesinatos cada día. Pero la iglesia tiene que alumbrar en medio de un mundo que se desintegra en lo moral. Alabado sea Dios, porque Dios necesita testigos del evangelio. Tú encerrado con tu esposa de lunes a domingo, no le hablas a nadie, no participas en nadie, a nadie le hablas del evangelio, no colaboras en la iglesia. Me pregunto: ¿serás cristiano o serás testigo de Jehová? Porque aún los testigos de Jehová salen de sus casas para llevar el veneno. Pero Dios te ha dado la medicina para este mundo, porque hay demasiados enfermos en las calles. Nos gusta y sabemos la rutina del día lunes. Me voy a trabajar, regreso, tengo 2 telenovelas que mirar, o si no, los hombres vamos a ver el boxeo, o si no, para el lunes tengo ya programado en el cable que me voy a gastar 3 horas para ver un equipo de fútbol y la gracia de Dios te permite esas cosas siempre y cuando tú estés haciendo lo más
más importante. Y lo más importante es las almas que se están perdiendo. Oh, gloria a Dios. Yo quiero estar encendido. Y sabe una cosa, yo he ido ya a hoteles y sé lo que son hoteles. Yo he ido a otros países y sé lo que es estar en otros países. Lo mismo le dan de comer. Siempre le dan una gallina, siempre le dan, hermano, una sopita, como lo que aquí hay. No hay nada más que experimentar en la tierra. Lo que yo quiero experimentar es ver una iglesia funcionando y caminando y batallando en el reino de Dios, avanzando. Oh, gloria a Dios. Tal vez usted anhela, yo quiero ir a Europa y es el sueño de mi vida. O me quiero casar. Puedes ir a Europa y eso no te sacia ni te llena. Te puedes casar y no te sacia ni te llena. Lo único que te llena es haber hecho lo que Dios te mandó a hacer, y eres un ministro de Dios para la gloria de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Os digo, mire las palabras de Jesús, que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 que están en casa de gracia, que no tengan necesidad de conversión. Nosotros a veces andamos diciéndole a la gente: afírmese, quiero orar por usted. Y hay cristianos que 20 años tienen en el evangelio y nunca se han afirmado. Come on, guys, necesitamos despertar, iglesia, casa de gracia, para enlistarte en el ejército de Dios, porque este ejército es combatiente y Dios te ha dado las armas de nuestra milicia. Son poderosas para la destrucción de las armas mortales de Satanás. Note esta palabra: os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Hermanos amados, se pregunta usted, me pregunto yo, ¿por qué habrá alegría? Lo voy a ejemplificar de esta manera. Si usted es padre, si usted tiene sus hijos, y si uno de ellos se le ha perdido, nada lo puede alegrar más que encontrar a su hijo que ha sido perdido. Lo puede alegrar que usted le dé algo a su hermano. Y entre hermanos, ok, no puede haber consolación a un padre que ha perdido a un hijo. Por eso es que nosotros tenemos que saber y comprender el sentir de Dios como Padre. Y lo único que Dios está pidiendo de la iglesia es que le ayudes a buscar a los hijos perdidos. Lo voy a repetir: lo único que Dios te está pidiendo y me está pidiendo a mí es que vayamos a buscar a los hijos que están perdidos, y entonces alegraremos el corazón del Padre. Algunos de ustedes han perdido a sus hijos por algún tiempo, en las drogas, en el alcoholismo. Se han ido de las iglesias a veces blasfemando. Y el corazón de papá y de mamá, ¿cómo queda? ¿Qué es lo único que te puede consolar, mamá, cuando un hijo se ha ido de tu casa? Yo le preguntaba esta mañana a mi esposa, porque yo no me acordaba y tenía un poquito de noción de que en un momento dado uno de nuestros hijos se había perdido. Y es cierto, cuando nosotros teníamos a nuestros hijos pequeños, acostumbrábamos, amados hermanos, a ponernos como un latiguito acá, como una soga, y amarrábamos al niño de la cintura. Pero mi esposa, porque mi esposa, como dijo un predicador, es mármol, le gusta el mar y le gusta el mol.
Y se fue al mall, hermano, y andaba en el mall bien enmolada. Y cuando sintió, el niño ya se había desamarrado. Y Steven se había perdido y se le perdió por unos minutos. La angustia del corazón de esa madre comenzó a respirar profundo. Comenzó como que algo se le había arrancado de su ser. Y así está Dios ahorita. Llora por los que están perdidos. El corazón del Padre está llorando por los perdidos. El corazón del Padre está llorando y quiere ser consolado por el que está ahí a la par trabajando contigo en el trabajo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede cuando tú encuentras a ese niño? Ese niño que estaba perdido empieza a llorar. Así venimos al evangelio, todos llorosos porque habíamos encontrado el amor del Padre. Pero fue alguien que nos encontró diciendo: hay alguien que te ama, hay alguien que te dice: estás perdido y regresa a casa, porque tú eres un hijo amado del Padre. Tú vas a gozar, a hacer gozar el corazón del Padre esta semana si tú le hablas a un impío del evangelio. No nos pasamos nosotros, hermano, hablando por teléfono entre hermanos. Pasamos 3-4 horas hablando. Sí, es que el coro, es que se equivocó el hermano, es que el bajo, y es que fíjese que en los niños y que no sé qué. Has tomado el teléfono para poder decir: voy a alegrar el corazón del Padre. Todo lo que Dios me ha dado es para alegrar el corazón del Padre. Aleluya. Oh, cuando dicen gloria a Dios. Porque hay más alegría en casa de gracia cuando alguien que está perdido viene a su Padre. Eso produce más alegría que todos los que estamos aquí. Me gozo que estés aquí. Me gozo que sirvas al Señor. Me alegra que estás aquí y que adores a Dios. Pero la adoración a Dios sobre todo es traer a alguien rendido a los pies del Hijo de Dios. Quiero decirte algo más. Si quieres acercarte a un padre, tienes que preocuparte por sus hijos. Cuando un vendedor llega a tu oficina, cuando un vendedor llega a tu casa y tú sales con 2 niños en la mano, lo primero que hace ese vendedor para venderte algo y caer y agraciarse contigo, lo que hace es: qué lindos son tus niños. Por eso es que el Salmo capítulo 2 dice: besad al hijo para que no se enoje el padre. Alabado sea Dios. Afuera hay unos hijos que están perdidos y queremos hacer gozar el corazón del Padre. Yo quiero que la iglesia levante su mano y diga: yo quiero hacer gozar el corazón del Padre. Mira cuánto gozo Dios te ha dado. Mira cuánta alegría Dios te ha dado. Mira cuántas cosas con las que Dios te ha rodeado. Pero yo tengo que rodear el corazón del Padre con alegría. Y la única manera es: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Cuando un hijo perdido ha vuelto a casa. Diga: un hijo perdido ha vuelto a casa. Por eso es que el primer mandamiento y el segundo van de la mano. Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Muchos creen que el evangelio y vivir una vida agradable a Dios es estar a solas con Dios, es irse a una montaña cada semana, viviendo en un monasterio separados de los demás y vivir solo tú y Dios. Y tienes que saber algo y entender algo: que más le agrada a Dios que beses a sus hijos a que le vengas a cantar y a danzar en esta iglesia. No creo que es lo que el Padre quiere, que estés con Él y te alejes de sus hijos al mismo tiempo. Te lo voy a repetir: no creo que es lo que el Padre quiere, que estés con Él y te alejes de sus hijos al mismo tiempo. No podemos estar cerca de Dios ignorando a los hijos que están perdidos afuera.
Es imposible. Porque lo único que alegra el corazón de Dios, oiga lo que le voy a decir, lo único que alegra el corazón de Dios, se lo voy a decir 10 veces, lo único que alegra el corazón de Dios, lo único que alegra el corazón de Dios, lo único que alegra el corazón de Dios es cuando un pecador se arrepiente. Fiesta en los cielos. ¿Cómo será una fiesta en los cielos? Si los muchachos de alabanza hoy, hermano, qué lindo cantaron, tocaron y nos hicieron alegrarnos en la presencia de Dios. ¿Cuántos ángeles pondrá Dios cuando tú traes a alguien al evangelio y se rinde a los pies de Dios? Tú movilizas el cielo, movilizas las arpas, haces tocar arpas en los cielos. Alabado sea Dios. Oh, cuántos. ¿Sabe una cosa? David tenía entre sus cantores y todos ellos cientos de personas. ¿Cuántos millares de ángeles tocarán cuando un pecador se arrepiente? Así que si tú quieres hacer algo y mover la tierra y mover los cielos, alabado sea Dios, trae a alguien para que se postre a los pies de aquel que lo formó y que le dice: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Aleluya. No entendemos a veces lo que fuimos llamados a hacer. La mentalidad de la separación ha prevalecido mucho tiempo porque la religión lo puso. La religión nos puso un montón de cosas. A unos les dijo: no celebren la Navidad. El diablo les dijo: no celebren la Navidad algunos. Y a otros les dijo: celebren la Navidad. Y los tiene ahí como si celebro o no celebro. Y si tú celebras no eres mi hermano. Y si tú la celebras, qué cosa tan tonta. Si quieres celébralo y mándame a llamar. Y si quieres no la celebres. No, tenías que llegar con velo y un vestido hasta acá para que Dios te aceptara. Eso es religión, hermanos amados. Y tengo que romper eso, porque eso tiene que ser quitado de la iglesia, esos tabús. Yo sé que algunas cosas son difíciles de poderlas interpretar y entender cuando nosotros vivimos una costumbre por años. Hay personas que le dicen: hermano, y disculpen los hermanos, las hermanas que usan velo. Yo sé que mi esposa usó 30 años velo, pero alguien que usa velo me pudiera decir a mí por qué lo usa. Dice: no, porque a mí me enseñaron, porque tengo la costumbre, porque a mí me enseñó un pastor así. Y hay pastores que quisieran quitar el velo y saben que la gente se le va de la iglesia y no lo quitan porque entendieron que el evangelio de Cristo no es usar cosas externas. El evangelio de Cristo es tener compasión. El evangelio de Cristo es sentarse con los pecadores. El evangelio de Cristo es hablarle al que está perdido. El evangelio de Cristo es hacer que vengan prostitutas a este lugar. El evangelio de Cristo es hacer que vengan borrachos a este lugar. El evangelio de Cristo es zarandear al diablo para decirle: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Si la gente quiere usar pantalón, que lo use. Si la gente quiere usar pelo largo, que lo use. He visto hombres ungidos, el que le predicó, el que le mandó, el que le dio un mensaje a Trump, al presidente Trump, que después murió. ¿Hasta dónde tenía el pelo ese profeta? La costumbre y la americana es tan libre y a mí me gusta. Lo único que Pablo dice, oiga, en cuanto a la libertad, dice: usen la libertad, pero no pretexto para el pecado y el libertinaje. No, nosotros juzgamos lo que no es pecado
Y por eso el Señor llegó con los fariseos y les dijo: ustedes están colando el mosquito, pero dejan pasar el camello. Sacrificio no quiero, lo que quiero es obediencia, dice el Señor. Ah, no, la iglesia nos puso sacrificios, sacrificios, sacrificios. Mire la iglesia católica cómo está. Y empezaron bien y quedaron amarrados en una religión. Yo sé que a veces las verdades duelen, pero son necesarias. Apartamos apartamos. ¿Qué dijo el Señor? No te pido que lo saques del mundo. Y nosotros nos queremos ir. Y nosotros nos queremos encerrar en un monasterio. Y queremos tener a la gente metida en la iglesia. Este año que viene tenemos que abrir más casas, porque el evangelio tenemos que llevarlo a las casas y que no se quede aquí en la iglesia, hermanos. Que usted pueda tener la presencia de Dios en su casa. Que usted pueda tener ahí a alguien que ni siquiera le hablaba, invitarle, decirle: ¿sabe qué? Venga, porque aquí Cristo habita en mi casa. Porque aquí Cristo me ha bendecido, Cristo me ha rescatado. Y yo quiero decirle que lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer con usted. No importa dónde se encuentre, desde ese lugar de donde se encuentre, Dios puede extender su gracia y su favor para levantarlo. Porque la Biblia dice que Dios levanta a los pobres del polvo y a los menesterosos del muladar para sentarlos con los príncipes de su pueblo, dice el Salmo 117. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor desea que vayamos y busquemos a los hijos que están perdidos. Recuperar a esos hijos que están perdidos. Por eso Dios de alguna manera colocó 3 parábolas juntas en donde habla de ir por las ovejas perdidas. Lucas capítulo 15, verso 1 hasta el verso 9 habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo perdido. Lo que Dios está hablando es: yo quiero que vayan a rescatar a lo que se ha perdido. ¿A qué vino Cristo? Pero entonces, ¿y usted para qué vino? ¿Y yo para qué vine? Yo quiero que usted se ponga a la luz de la palabra. Lo que Jesús hizo, tenemos que estarlo haciendo nosotros. Porque nosotros somos la continuación de Jesús. Nosotros somos la continuación de lo que hizo Pablo, de lo que hizo Juan, de lo que hizo Pedro, de lo que hicieron los hombres que Dios levantó hace un siglo atrás. Nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo que ellos hicieron. Y lo que ellos hicieron, lo que Jesús hizo es andar tocando a las personas por donde quiera. Por eso es que abran sus hogares, abran sus familias, llévense la presencia de Dios a su casa. Llévensela y métansela en el corazón de los hijos, para que ellos también sean los que continúen en el evangelio de Dios, y que en el día que nosotros nos vayamos, la tierra no quede sin mensajeros de este evangelio poderoso, que es grande para cambiar la vida de los hombres. ¿Sabe qué? Dios cambió mi vida a los 18 años. A la edad de que Dios cambió su vida, yo no sé cómo usted vino al evangelio, pero si Dios cambió su vida, Dios puede cambiar la vida de sus hijos, la vida de su familia, la vida de los que están cerca como los que están lejos. Yo sé que Cristo vino por eso, solamente por eso. ¿Sabe qué? ¿Por qué está la iglesia en la tierra? Jesús ya hubiera levantado a la iglesia. Jesús ya se hubiera llevado a la iglesia. Pero lo que Jesús le puso a la iglesia es: ok, yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo que esté con ustedes. Pero el Espíritu Santo es el que habla a través de ti. Yo no puedo convencer a las personas, yo puedo testificarle a las personas. El único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros labios para llevar el evangelio de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, lo primero
Si deseamos ser un rescatista, hay 6 lugares donde podemos ser agentes de la misericordia de Dios. Número 1, tenemos que hacer misericordia con las personas que están afligidas y darles consuelo. Si tú encuentras a una persona que está afligida por enfermedad, por pérdida de algo, ese es el momento. ¿Sabes por qué Dios nos permite a todos perder algún hijo en algún momento? ¿Sabes por qué Dios te permite perder el amor de tu esposo por algún momento? ¿Sabes por qué Dios te permite perder una propiedad por algún tiempo? Porque Él quiere que sepas lo que es sentir la pérdida de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres. Y el corazón del Padre está llorando allá arriba para decir: yo amo a esas personas. Tanto nos ama que nos dio a Jesucristo, lo que más Dios amó, lo que Dios más ama, su Hijo, para el rescate de otros hijos, para llevarlos a la gloria del Padre. Y ese es el mensaje poderoso del Evangelio. Los fariseos tenían un gran conocimiento y un gran talento para las escrituras, pero tenían un corazón estrecho para las personas. No se necesita tener un gran conocimiento para ser un testigo de la gracia y el favor de Dios, pero las personas necesitan oír este mensaje. Segundo, haz misericordia con las personas en crisis y escúchalas. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Este mundo está lleno de problemas y de cargas físicas, de cargas familiares, de cargas económicas. La gente hoy, hermano, toda está llena de estrés. ¿Sabes por qué está llena de estrés el mundo? Porque Dios ha permitido el estrés de la gente para que estén abiertos al Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué este país se ha vuelto un poco reácido al Evangelio? No es como la gente de antes este país. ¿Por qué? Porque se enriqueció, se acomodó. Tienen buena casa, tienen 20 perros en la casa para darles alimento de lo mejor, pero no tienen un corazón bondadoso para las personas. Y Dios tiene que traer un despertamiento a esta nación. Y si tiene que sacudirlo con miseria y pobreza, que lo haga. Porque si la miseria y la pobreza y la crisis y el estrés emocional nos va a llevar a Cristo, que lo haga Dios. Porque mejor me es entrar sin un ojo, mejor me es entrar manco, pero entrar al reino de Dios. Alabado sea Jesús. Oh, nos vamos a poner de pie, amados hermanos. ¿Sabes qué? Toda persona que está en crisis, que está en estrés, es un buen candidato para que tú le metas el Evangelio de Jesús. Aleluya. Haz misericordia con las personas que tienen necesidad. Ayúdalos. Haz misericordia con las personas que necesitan amigos. Hay que mostrarles hospitalidad, y para todo eso tengo versículos de la Biblia. Número 5 es misericordia con las personas que necesitan una segunda oportunidad. Por eso 2 Corintios 2:7 dice: debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la extrema tristeza. Amados hermanos, si tú tienes un corazón compasivo, tienes el corazón muy parecido al de Jesús. Si tenemos un corazón endurecido para las personas, estamos bien lejos de Jesús.